En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. Bueno, muy buenas noches. Hoy es lunes 19 de febrero. Estamos en nuestro segundo programa del año, del ciclo 2024 de Dato Mata Relato, el podcast de economía de Caras y Caretas. Como les decíamos el otro día, súper contentos de seguir con nuestros podcasts de economía, tratando de un poco de renovarnos, de seguir desafiándonos en esto de analizar la economía, de traer temas de interés y bueno, de incorporar un poco la coyuntura política y el año electoral y a ver qué se está diciendo en términos de cómo ven los diferentes candidatos, qué se está proponiendo. Les cuento que esta semana seguimos con nuestros problemas y nos tiraron abajo 2 veces la cuenta de Instagram, que la volvimos a recuperar, así que bueno, este verano, como les decíamos el otro día y como hemos manifestado en el resto de los programas que se están largando, y a su vez que todos los compañeros periodistas de Caras y Caretas hemos salido a un poco a invitarlos a volver a suscribirse, a poner me gusta, a seguir todos nuestros medios, es después del hackeo que sufrimos este verano. Así que no se olviden de darnos like, nos ponen me gusta, se suscriben a nuestros programas y los comparten a todos los conocidos que tengan, así nos pueden seguir mirando. La semana pasada, por si no nos vieron, nuestro primer programa del ciclo 2024, estuvimos hablando sobre nuestro programa 34, hoy es nuestro programa 35, ¿verdad, Leo? Bueno, hola Leo, nuestro productor. Hola, ¿cómo estás? Sí. Con esta nueva versión de que este año conversamos. Bueno, ahí va, que sale mi voz y no hay una traducción inmediata de Julieta. ¿Cómo se extraña Julieta? Y bueno, y que Julieta todavía no vino y va a estar todo el resto de febrero, va a estar sigue de viaje, sigue por Europa, pero una recorrida que no se imaginan, así que... Viene de Cuba, ahora Europa, se está perdiendo todo el carnaval, ¿no? Que está bueno. Tenemos un año movido de carnaval, ¿no? Sí, bastante, la verdad. Con mucho tema para analizar, todas las murgas, los espectáculos han tirado temas económicos o temas que nosotros tratamos en forma sustancial. Creo que vale la pena. Yo te iba a proponer para el próximo programa. Bueno, ustedes saben que esto es un programa de construcción colectiva. Nosotros, entre programa y programa, discutimos qué tema vamos a decir, que si estuvimos bien, que si estuvimos mal, cuáles nos toca, a quién invitamos. Entonces, yo te iba a proponer, Leo, en realidad, pasada la semana de carnaval, que la gente va más al tablado, que mira más espectáculos, hacer como algún repasito y de cuáles son los temas que están presentes y a ver si podemos pegar una miradita en alguna. No, estaría buenísimo. Incluso podríamos invitar a alguien de algún letrista que hable sobre justamente esto, ¿no? Sobre la economía. O sea, las letras del carnaval son muy interesantes. Las letras del carnaval son complejas de hacer y hay muchos, están todos los artistas, los murguistas, los letristas y también hay un conjunto de gente que está trabajando en el tema, que aporta mucho a la construcción de esas letras. Te digo más, y es un trabajo. A decirle a la gente que a veces se escribe, viste, en los comentarios de YouTube, que si les gusta la idea de traer a un letrista de carnaval al programa y discutir sobre ese tipo de temas, ¿no? Las letras del carnaval, la política, todo eso. Tenemos a alguien que invitar, que yo tengo anotado dentro de la lista para los próximos programas, que también está, que es parte del equipo acá en Caras y Caretas y que tiene su programa, que es Juan Pablo Labat, que yo sé que él manda mucho análisis. Es más, ya sé hasta que murgas y todo. Así que, Juan Pablo, quiero que discutamos un poco sobre el tema de pobreza, políticas sociales, trabajo protegido. Un referente en eso. Podríamos ya aprovechar y presionarlo para que venga. Ahí va, sí, estaría bueno. Así que bueno. Pero sí, es un año donde da mucho para hablar.
Da mucho para hablar los temas de economía y da mucho para hablar ahora en esto de que, bueno, todos los candidatos están largando a pleno sus campañas. No se dejó de hacer campaña durante el verano, ¿no? Pero no. Todo es tema de campaña, pero los indicadores económicos también son tema de campaña, porque cuando empezamos a ver si nos vanagloriamos de los niveles de inflación bajos, si nos vanagloriamos de cómo viene con el empleo o hacemos crítica, y bueno, todo eso tiene para detrás un análisis, se está transmitiendo información de qué está pasando en la economía y tiene mucho que ver con lo que se va a venir en las perspectivas. Entonces, para este programa de hoy, los estamos invitando a analizar qué está pasando en el mercado de trabajo. Uno de los temas que nosotros tenemos como central de análisis en nuestros podcasts de economía, porque el mercado de trabajo es uno de los mercados más importantes que tiene la economía, por la interrelación que tiene con otros mercados, pero también por cómo afecta a un grupo de los más importantes, que es la población asalariada y, en definitiva, la mayoría de las familias que integran la sociedad. Y en eso, en los últimos tiempos, lo que hemos visto, vos que sos un consumidor de noticias totales, Leo, viste que estamos siempre con esto de la recuperación salarial y que se está recuperando el salario real a los niveles prepandemia, y es como un gran logro, pero a su vez también que hay un dinamismo muy importante en el mercado de trabajo. Entonces, uno que mira todas las noticias y analiza, decís, bueno, pero en realidad, si uno mira más detalle, el mercado de trabajo no parece que está tan bien. Yo siempre tomo una frase de Julieta que siempre me dice, a mí no me mientas eso de la inflación, Mary, calculame mi inflación porque yo voy con la plata al supermercado y no me da. ¿Y qué pasa en nuestro entorno? Porque la economía no es la economía de todos. La economía, uno mira los grandes números y ahí mira los promedios. Pero en realidad, cuando uno vive en la ley de los pequeños números y es en nuestro entorno cercano. Y lo que estamos viendo todos los días son mayores dificultades. Entonces, ¿qué les voy a decir? No quiere decir que los economistas les digamos siempre la verdad a la gente, porque no es así. Pero en realidad, cuando uno analiza un indicador, tiene que saber un poco qué está detrás. Entonces, lo que nos interesa saber es que cuando analizamos lo que es el índice de salario real, estamos analizando un índice promedio de la economía. Es cómo evoluciona el salario medio cuando uno le saca el efecto de la inflación, o sea, el efecto de los precios. Y lo que está midiendo es el poder adquisitivo de un trabajador promedio, o sea, el de ninguno en especial. ¿Sí? Entonces, ahí eso está pesando. Y en realidad la evolución salarial, y en este país desde que se volvieron a instalar los consejos de salarios, está determinada por cada una de las mesas de negociación salarial y cuáles son lo que se va acordando o a veces no acordando. Y entonces ahí influyen mucho que tienen que ver lo que son las condiciones de negociación, las pautas que se establecen desde el Poder Ejecutivo y después el poder de negociación que se tenga en cada uno de los consejos de salario y que muchas veces también van a reflejar la evolución de los sectores en concreto. Entonces, en realidad lo que está pasando ahí es que si bien en promedio lo que se refleja a nivel del salario real es que hay una recuperación que se está dando ahora después de 40 meses de retroceso del salario real, existen una cantidad de grupos que van a terminar el 2025 sin haber tenido la recuperación salarial. Entonces nos interesaba en particular analizar qué está pasando y que en realidad cuando estamos hablando de recuperación salarial estamos hablando de niveles, pero nadie devuelve lo que se perdió en 40 meses de pérdida del salario real. No, sí, Así que, ¿te parece que da para tirar ese tema? A mí me parece, me encanta. Ahora tenemos a y bueno, y para eso invitamos a un colega, a un amigo, que es Bruno Giometti. Bruno es economista, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, docente de la Facultad de Ciencias Económicas, integrante del equipo de economistas del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, uno de los referentes que tenemos a nivel del país en todo lo que es el análisis salarial, la negociación colectiva y los temas de empleo, junto con un conjunto enorme de economistas y algunos que son grandes amigos y compañeros que están no solamente analizando datos y generando informes que son un poco importantísimos a la hora de poder aterrizar lo que son los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, sino que además son informes fundamentales en la construcción de propuestas de políticas, en la mirada crítica de lo que es la política laboral y a su vez que es como que ponen la mano en la masa porque son los que acompañan todos los procesos de negociación colectiva en los diferentes grupos y sectores. Un rol que
es súper importante porque imagínense que los grupos de trabajadores, hay sindicatos con tremenda fortaleza y otros no tanto, y son en definitiva los que están permanentemente acompañando las reuniones y las instancias de negociación a la hora de generar cálculos, apoyar reivindicaciones y poder cuantificar en términos de lo que termina plasmándose, que es cómo se terminan acordando cuánto aumenta el salario en relación al crecimiento económico, en relación a la inflación y en relación a otros elementos, y pudiendo evaluar permanentemente las propuestas que vienen desde el gobierno de turno, ¿no? Porque sí. eso trasciende Increíble. gobierno. No, a mí siempre hay un antes y un después del Cuesta Duarte en este país, me parece, por lo menos para los trabajadores, ¿no? El Cuesta Duarte ha sido como un aporte impresionante a la fuerza trabajadora, ¿no? Es absolutamente importante y también marca un poco la fortaleza de lo que es el movimiento sindical en Uruguay, Sí, ¿no? sí. Que tiene que ver con el sustento en todas las reivindicaciones y en la cuantificación, a veces en el acuerdo, para otros en el desacuerdo, pero en definitiva el Instituto Cuesta Duarte, aparte, no solamente temas sindicales y temas de empleo, sino que también está presente y fuertemente en lo que son los temas sociales del país, en lo que es la agenda de inserción internacional, en lo que es otro tipo de temas que tienen mucho que ver con la economía. Hablando de internacional, tenemos a Julieta que nos acaba de mandar un mensaje. ¿En serio? Sí, un mensajito. Vamos a ver Bueno, a ver, qué nos dice. ¿sale Julieta? Dale. Bonjour, ¿cómo se va? Todas y todos. Como verán, miren dónde estoy grabándoles este videíto, contando que estoy ahora en París pasando unos días maravillosos con mis tíos Mayra y Alberto. Y bueno, quería mostrarles la Torre Eiffel y mandarles un gran saludo a toda nuestra audiencia. Que tengan un feliz lunes de Dato Mata Relato, y estaré viendo la conversación con Bruno Giometti sobre cómo están los salarios y esa discusión que se dio de si creció o no el salario mínimo en Uruguay y cómo estuvieron comportándose los salarios de todas y todos los trabajadores en este periodo que se termina. Les mando un abrazo grande y creo que se dice bonjour o ¿cómo se dice? Agua. Te estamos extrañando, Julieta, venite de una vez, nos está faltando. Sí, Parece que hasta se nos está haciendo más lejano el viaje a China. Sí, y esto de estar hablando así a mí también me cuesta un poco, así que por favor que venga, que la estamos trayendo mucho a Aparte, Julieta. ¿quiere que les diga? Julieta nos saca un poco de foco, a mí por lo menos, que vengo con el libreto medio preparado y medio que voy a analizar y qué voy a decir, que en general Julieta me hace una pregunta que me descoloca, ¿no? Claro, bueno, para eso está. Para eso está. Y por eso es un podcast de economía y por eso la idea es llegar con esta información. Así que bueno. Bueno, vamos con Bruno. Bienvenido, Bruno. Muchas gracias por venir. Nos interesaba un poco hablar un poco esto de que a pesar de que se habla de una recuperación del nivel de salario real, pero esa recuperación es después de 40 meses de pérdida salarial. A partir de junio recién del 2023 hubo 40 meses en los cuales los trabajadores perdieron salario real, y después hay un dinamismo relativo en lo que es la creación de empleo. A pesar de ello, hay una marcha atrás en el mercado de trabajo y en las políticas de empleo. Entonces, en realidad, queríamos un poco analizar estos números, desagregarlos un poquito y comprender un poco más en conjunto qué es lo que está pasando en el mercado de trabajo, y que, bueno, más en este año electoral donde se juega mucho en términos de lo que van a ser las propuestas para el próximo gobierno. Entonces, hay un condicionamiento importante de qué lectura se hace del mercado de trabajo a los efectos de poder evaluar las distintas propuestas de campaña o qué propuestas se exigen a los diferentes candidatos. Entonces, queríamos invitarte a repasar un poco esto de los indicadores para después analizar un poco en profundidad. Sí, efectivamente, el salario, si uno mira la trayectoria en estos últimos 4 años, entre marzo del 2020 y junio de 2023, el salario real estuvo en terreno de pérdida, digamos, en un peor nivel que el que tenía en 2019 en términos promedio. Recién en el segundo semestre del 2023, en promedio recupera el nivel que tenía en el año 2019, pero nosotros enfatizamos mucho en esta palabra, nivel, porque lo que se recupera es ese poder de compra que había en el año 2019 en términos de nivel, pero lo que se perdió en el medio, en esta dinámica, en esta trayectoria de pérdida, no se recupera. ¿Sí? Hay un
una pérdida de bienestar que tuvieron el conjunto de los trabajadores, la mayoría de los trabajadores entre 2020, 2021, 2022 y hasta mediados de 2023, que en realidad nadie se lo devuelve a esos trabajadores. Y bueno, si bien podríamos decir que un trabajador promedio en el día de hoy puede comprar más o menos lo mismo que compraba en el 2019, eso quiere decir la recuperación del nivel de poder de compra, en el medio sí estuvo peor y eso también tiene que ser parte del balance. Después, otra constatación importante es que hay una realidad heterogénea entre los trabajadores. Hay sectores de actividad, por ejemplo, los que tienen sindicatos más fuertes, sobre todo, que evitaron la pérdida salarial. En algunos casos lograron establecer mecanismos de crecimiento para los últimos 2 años o el último año de esta administración. Por nombrar algunos ejemplos, la industria de la construcción, el sector de los trabajadores del sistema financiero, algunos sectores de la industria manufacturera, pero la mayoría de los trabajadores, los que se terminaron alineando en su negociación a lo que fueron las pautas del Poder Ejecutivo en la 8ª, 9ª y 10ª ronda de Consejo de Salario, recién hacia finales de esta administración van a estar recuperando el nivel de salario que tenía en 2019 y durante todo el periodo habrán tenido en realidad pérdida de salario real que se ha ido acumulando y en ese sentido lo vemos con mirada crítica, sobre todo porque a partir de 2021, de mediados de año, la economía ya se recuperó de forma bastante acelerada y los trabajadores quedaron rezagados en materia de salario. Para decirlo de forma medio esquemática, en el segundo semestre de 2021 la economía ya había recuperado su nivel de producción prepandemia y el salario recién 2 años después recuperó el nivel respecto de esa misma referencia. Si lo vemos en materia de masa salarial, empleo y salario combinado, que sería la forma más correcta desde el punto de vista del análisis, vemos lo mismo. En 2022 la economía era más grande, más productiva que en 2019 y la masa salarial era más chica. O sea que alguien que no fueron los trabajadores se quedó con esa mayor riqueza que se generó principalmente en el segundo semestre del 21 y durante todo el año 2022. Y bueno, en 2023, recién en ese año, la masa salarial emparejó un poco, digamos, la dinámica respecto del resto de la economía. Pero lo que pasó en el medio, esa transferencia que hubo desde los asalariados hacia el capital, en realidad no se recupera. Lo que estamos viendo es, y que es importantísimo tenerlo en cuenta, que más allá de esa lectura rápida o de titular que se da de lo que es el índice de salario real, que es un indicador promedio de los salarios de la economía, donde se incluyen salarios, donde es en definitiva la evolución del salario real, considerando los efectos de la inflación, es que hay una amplia cantidad de trabajadores que durante 5 años van a tener pérdida salarial, o sea, van a terminar pudiendo comprar menos, o sea, los precios van a crecer mucho más de lo que han sido sus ingresos, inclusive en estas etapas donde la inflación ha caído, ¿no? Entonces son 5 años bastante complejos y esos grupos que quedan rezagados y que han tenido que ver con 2 efectos básicamente, que tienen que ver un poco con aquellos sindicatos de menos peso, de menos poderío a la hora de la negociación y que a su vez fueron y que además fueron sectores muchas veces mucho más afectados por la pandemia, mucho más intensivos en mano de obra. Son aquellos que han tenido peores condiciones para avanzar en lo que es esa recuperación salarial. Y eso es una gama enorme de trabajadores que termina escondiendo algunos otros efectos que se están dando y que no son evidentes a la hora de ver estos indicadores promedio. Otro elemento tiene que ver con la creación de empleo, que también viene vinculada. Hay como datos bastante auspiciosos en lo que es que hay un aumento en la creación de empleo, pero en definitiva, si uno empieza a rascar un poco, empieza a ver también que esa creación de empleo, si bien en el 2022, un poco asociado a lo que fue la pandemia, hay creación de empleo formal, el 2023 fue el año de la creación de empleo informal en peores condiciones y donde nuevamente vuelve a subir altamente la informalidad, sumado a los problemas de empleo estructural que tiene el mercado de trabajo. Es así. En 2023, cuantitativamente, si uno mira el dato, parece haber sido un buen año en materia de empleo. Estamos hablando de cerca de 40.000 ocupados más en 2023 que los que había en 2022, que a su vez se suma
a los puestos que se habían creado en 2022. Pero cuando uno entra a indagar un poco más en la calidad del empleo, bueno, 2023 casi todo ese empleo nuevo que se generó fue informal, o sea, aumentó la tasa de informalidad respecto al año anterior, y persisten problemas estructurales en materia de empleo, como es el subempleo, los salarios sumergidos, que más allá de que todavía no tenemos los datos de 2023, porque todavía no tenemos el dato de los microdatos de la encuesta de hogares que nos permite ver exactamente el tema de los salarios sumergidos. Seguramente en 2023 los salarios sumergidos hayan mejorado porque creció el salario en general en este año, pero veníamos de 2022, que había sido un año donde más de 500.000 ocupados estaban ganando menos de 25.000 pesos líquidos al mes. O sea, el problema de los salarios sumergidos, que ya era importante en 2019, se había agudizado en los primeros 3 años de esta administración. Entonces, si vemos el pool general de dificultades que hay en materia de inserción laboral, informalidad, subempleo, trabajo por más de 50 horas semanales, salarios sumergidos, vemos que hay, casi la mitad, diríamos, de los ocupados tienen alguno de estos problemas severos vinculados con su inserción laboral. Y bueno, esto es algo que está bueno que se ponga en discusión este año de campaña electoral, porque no es algo que se vaya a solucionar seguramente ni en 2 años ni en 5 años. Va a requerir políticas de largo plazo, de mediano y largo plazo. Y también que tienen que ver no solamente con las cuestiones de las políticas laborales. Obviamente las políticas de empleo, las políticas salariales tienen que ver con estas cuestiones, pero una solución de fondo más genuina y más duradera de la cuestión de los problemas de empleo tiene que ver con el modelo de desarrollo, las políticas de transformación de la matriz productiva, que entendemos que en este quinquenio fueron algo que no estuvo, digamos, en la agenda. No hubo políticas activas que fueran en una línea de decir, necesitamos cambiar la matriz productiva para que haya posibilidad de generar de forma duradera empleo de más calidad en nuevos sectores, en más sectores. Si bien se creó empleo, no hubo una política direccionada que permita hacer que eso esté planteado en materia sostenible en el tiempo y duradera, y está bueno que sea uno de los énfasis en la campaña electoral. Estamos entonces en una lectura, como decíamos, donde en realidad tenemos un empeoramiento en los niveles de distribución del ingreso en estos años, porque básicamente los años 2020, 2021 y 2022 fueron 3 años de deterioro de la relación entre masa salarial y Producto Interno Bruto, pero además, si vamos a analizar determinados sectores de actividad, determinados grupos de trabajadores, y hacemos diferentes tipos de cortes, por ejemplo, lo que es el empleo en la gente más joven, son a veces los más afectados en términos tanto de salarios como de calidad del empleo o de niveles de empleo también, que esos son algunos de los temas que están ausentes. ¿Cómo están viendo desde el Instituto Cuesta Duarte, desde el equipo de economistas del PIC-CNT, cuáles deberían ser las perspectivas o cómo evalúan la agenda? Porque nosotros un concepto que siempre destacamos es que hay un deterioro de la política laboral que se da en distintos niveles. Primero que nada, que cuando uno permite que la economía crezca y que los salarios vayan por detrás y que se cree empleo de peor calidad, más allá de la creación de empleo, en realidad tenemos, primero que nada, un empeoramiento de las condiciones de distribución. Después, pérdida en las condiciones de empleo. Y también ha ido acompañado de por lo menos 2 elementos que han sido claves en el cambio de la pauta. En primer lado, lo que fue la nueva ley de negociación colectiva, con peores condiciones de negociación. No sé si no hemos visto un análisis del impacto económico propiamente dicho de esos cambios en términos de los distintos grupos de negociación. Y después las pautas de negociación en sí mismas, que si bien cuando fue la negociación puente, se llama negociación puente a lo que fue las pautas de negociación en plena pandemia, pero después vino la 9ª y la 10ª ronda, que fue la que terminó al cierre del 2023, tampoco hubo una prioridad en lo que fue los temas que tengan que ver con la recuperación salarial, propiamente dicha. Y si a su vez hay una cantidad de aspectos de lo que es la nueva política laboral o la necesidad de una política laboral activa, que mire la diferencia entre sectores, que mire las nuevas realidades del mundo del trabajo, los nuevos tipos de contratos, las nuevas tendencias, las nuevas necesidades, y que se articule con otra gama de políticas como son la matriz productiva,
la productividad en sí misma como un concepto integral, un concepto que yo te he visto en muchos lugares destacar y analizar muchísimo, y lo que son todo lo que tenga que ver con la nueva realidad del trabajo y la ciencia y tecnología propiamente dicha, estamos como un poco más atrás. Sí, yo comparto y compartimos en general en el instituto, que estos 5 años han sido de escaso desarrollo, digamos, de la política laboral y salarial. Si lo vemos en los puntos que tú has desarrollado, claramente después de que veníamos de 10 años o 15 años de desarrollo de políticas laborales muy importantes, bueno, la ley de fuero sindical, la ley de 8 horas para los trabajadores rurales, la ley de responsabilidad penal empresarial, o sea, una serie de leyes que fueron hitos en cuanto a mayor cantidad y calidad de derechos para los trabajadores. En estos 5 años no vemos que haya ninguna medida que haya podido, digamos, igualarse o acercarse a esas cuestiones, y más bien hubo cambios en la legislación laboral que fueron quizás sin ser tan profundos como en algún momento se habían planteado por parte de algunos integrantes de la coalición de gobierno, por ejemplo. Igualmente los cambios que hubo en la ley de negociación colectiva fueron regresivos. Sobre todo uno de los puntos, que es el que tiene que ver con la eliminación de la ultraactividad, que lo que genera básicamente es que los trabajadores, los sindicatos, tengan que volver a plantear en la negociación, en cada etapa, en cada ronda, conquistas que antes se daban como ya establecidas, ¿no? Como nuevos pisos. Como pisos, o sea, y bueno, eso de alguna forma obliga. Quizá no hay todavía un análisis del impacto de esa modificación, pero uno intuitivamente lo que recoge de haber participado en alguna negociación es que lo que hizo fue que los trabajadores y los sindicatos empezaran la negociación como un poco más atrás que antes, ¿no? Porque tenían que volver a plantear en la negociación cuestiones que, de no haber habido ese cambio en la ley, ya se hubieran dado como conseguidas, y se hubieran podido plantear otras cosas nuevas en materia salarial o en materia de condiciones de trabajo, y generó como un retraso en ese aspecto, ¿no? De alguna forma, la instalación de los consejos de salario a partir del 2005 era como que cada trabajador iba subiendo, cada grupo iba subiendo una escalera, y entonces uno iba teniendo niveles o pisos, y ahora es como que cada vez que se larga una nueva ronda de negociación, y bueno, empezás unos escalones más abajo, tenés que volver a subirlos para después otros logros, ¿no? Y eso también es un atraso, no solamente de la perspectiva de los derechos de los trabajadores, sino del mundo del trabajo en general, porque hay una lógica, por lo menos en un país con la fortaleza sindical que tiene, en lo que son las propuestas desde los trabajadores que tengan que ver con una agenda diferente también del mundo del trabajo, y no solamente con pensar el cambio tecnológico y la productividad que vaya a terminar en solamente una mejora de la ganancia. Entonces es una pérdida también de una visión muchísimo más integral y mucho más abarcativa de lo que es la matriz productiva propiamente dicha, ¿no? ¿Cómo están ustedes mirando un poco los desafíos de la negociación colectiva en términos de las agendas electorales y de cara a los 5 años de gobierno que van a empezar después que haya elecciones? Bueno, parece que es un tema que está bueno que se coloque en la campaña electoral. Recuerdo que en la campaña electoral pasada, por ejemplo, cuando estuvo la calle Pou en el PIT-CNT en el 2019, una de las cosas que dijo fue que no iba a eliminar los consejos de salario, que fue algo que efectivamente cumplió, digamos, más allá de que se puede evaluar que las pautas que presentaron en los consejos de salario fueron peores de lo que nos hubiera gustado, pero está bueno que los actores electorales se comprometan a no retroceder, por lo menos en materia de la legislación laboral y de las instituciones que hay en materia de empleo y salarios. Creemos que está bueno que se discuta cómo mejorar la negociación colectiva. Nosotros defendemos por principio la negociación por rama de actividad. Es importante que eso de alguna forma es lo que garantiza la existencia de negociación. Los consejos de salario convocados por el Estado y por rama de actividad, porque la experiencia nos dice que la negociación libre y voluntaria, que teóricamente podría funcionar, si la negociación es buena para todos, los empresarios estarían de acuerdo en participar en ella, en los hechos no termina ocurriendo. En la década del 90, el 20% de los trabajadores estuvieron cubiertos por los convenios colectivos, más allá de que el gobierno
decía que fomentaba que la negociación se diera de forma voluntaria entre las partes, pero eso mayormente no ocurre cuando no se convoca centralmente. Entonces, desde ese piso, desde esa base de que haya una negociación por rama de actividad que pueda definir los aumentos salariales, las condiciones de trabajo generales de la rama, nos parece bien que haya también un desarrollo mayor de la negociación por empresa, siempre basándose en ese piso, y que se discutan otras cosas que no sean salario. En este quinquenio fue muy difícil porque partiste de una pérdida salarial en el primer año y después lo que se comió la agenda fue, bueno, cómo recuperábamos esa pérdida que habíamos sufrido los trabajadores en el primer momento. Pero bueno, en un quinquenio futuro podemos pensar en que se incorporen cuestiones extrasalariales en mayor medida a la negociación, que para nosotros es bien importante. Los trabajadores en esta última ronda trataron de incorporar el tema de la reducción de la jornada, que es una parte, una forma, digamos, de que los trabajadores se apropien también de las mejoras de productividad y de las mejoras de los desempeños de las empresas, no con un crecimiento del salario, sino trabajando menos horas y ganando un salario mayor por hora y ganando tiempo de vida para disfrutar en lo que uno tiene intereses en hacer. Entonces, está bueno que este tema se discuta y que la negociación colectiva se pueda ir mejorando a partir del propio diálogo tripartito para lograr esos objetivos. Bruno, muchísimas gracias por acompañarnos. La invitación está abierta para seguir debatiendo estos temas y otros, así como al resto de los compañeros de Encuesta Duarte, que siempre está bueno que nos hagan llegar de primera mano. Así que muchísimas gracias y bueno, seguimos. Bueno, ¿qué para decirles? Mientras el salario real llega a recuperarse y se ve un buen dinamismo en la creación de empleos y se analizan los indicadores en profundidad, se observa un deterioro en las condiciones del mercado de trabajo y en la agenda de políticas laborales en general. Los indicadores son los indicadores. Venimos de los últimos 4 años, de años de pérdida en el salario real, donde los últimos 6 meses parte de los trabajadores han tenido una recuperación, pero una parte muy importante de los trabajadores no han tenido una recuperación. A su vez, la creación de empleo en el 2023 ha sido asociada a creación de empleo informal. Pero esto va de la mano con algunos otros elementos que tenemos que destacar. Por ejemplo, lo que es el empeoramiento de los niveles de distribución del ingreso. En los años 2020, 2021 y 2022, viendo los promedios, fueron 3 años de deterioro de la relación entre la masa salarial y el Producto Bruto Interno. Hubo una priorización a lo que fue el crecimiento de la economía en detrimento de los salarios. Y esto lo que materializa es una transferencia desde las clases trabajadoras hacia otras clases. Hay más empleo informal, hay trabajo de menor calidad, hay más trabajo pero de menores ingresos. Y eso se ve en determinados grupos que están especialmente afectados, en especial la población joven. Hay un empeoramiento de las condiciones de negociación, donde algunos de los indicadores que están dados fue el cambio en la normativa que tiene que ver con la ley de negociación colectiva, pero también con las pautas salariales que en definitiva generan anclas en las posibilidades de negociación y solamente los sectores con mayores poderíos de negociación pueden actualizar. Por otro lado, los datos, hay una ausencia de una agenda de políticas orientadas a un mercado de trabajo moderno, que incorpore las nuevas realidades del mundo del trabajo, los nuevos contratos laborales, el teletrabajo, las plataformas y las necesidades de cómo el mundo del trabajo tiene mucho que ver con la agenda de productividad, con el entendimiento de lo que es la productividad en términos integrales, tanto del lado del capital como de los trabajadores, así como lo que es la necesidad de la transformación de una matriz productiva con una fuerte política de inserción internacional que agregue valor a la producción y que no saque valor a la producción. En este sentido, hoy el mercado de trabajo, más allá de los promedios, es un mercado de trabajo en alertas. En alertas, ¿por qué? Porque los datos promedios del mercado de trabajo son el mejor ejemplo de que en el promedio se están muriendo los enanos. Pero pueden esconder también tendencias o realidades que son complejísimas, que tenemos que dar una lectura crítica y que van a ser parte de lo que va a ser una agenda de política pública y una agenda electoral, y que tenemos que dar mucha luz sobre esto para poder analizar, bueno, el Uruguay del futuro es el Uruguay que nos desafía en poder incorporar en las políticas las nuevas tendencias del mercado de trabajo en cuanto a salarios, en cuanto a empleo, y no ser engañosos donde las condiciones actuales terminen deteriorando nuestra realidad laboral, y apuntar a mejores y más niveles de distribución, a condiciones y capacidad de negociación. Esto es Dato Mata Relato. Los esperamos el próximo lunes. Muchísimas gracias.